Hoy nos acompaña José Emilio Vázquez. Tiene estudios en Economía, Globalización y Desarrollo de América Latina y es el director académico de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Catalina Barreiro, doctora en Ciencias Políticas y Administración Pública. Es decana encargada de la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y completa este panel desde Guayaquil vía Internet, José Javier Orellana, ex viceministro en Comercio Exterior, experto en temas energéticos, asesor empresarial y socio de la consultora Ahead Partners. Gracias por acompañarnos a Políticamente Correcto. El domingo anterior hicimos un programa sobre el contexto político que desató la invasión de Rusia a Ucrania y nos quedamos con un montón de preguntas que todavía debemos abordar. Es por eso que esta mañana, con el excelente panel que me acompaña, vamos a retomar esta crisis para hablar del profundo impacto económico que la guerra en Europa Oriental puede ocasionar al resto del mundo. La situación de Ecuador, en ese sentido, es compleja. Claudia. Carlos, Ucrania resiste a la invasión rusa. La escalada del conflicto en la frontera va a la par del incremento de sanciones hacia Moscú y sus ciudadanos. Veamos. Desde el pasado 24 de febrero, las fuerzas militares de Rusia cruzaron la frontera y atacan a Ucrania. La capital, Kiev, y otras ciudades han sido bombardeadas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al mando de las Fuerzas Armadas, defiende el territorio y el gobierno, mientras pide a la Unión Europea que le dejen entrar al bloque y un mayor respaldo de todo Occidente, que se ha volcado a criticar las acciones de Rusia. En respuesta, Putin ordenó que las fuerzas de disuasión entren en estado de alerta, incluyendo armas nucleares. Y ya hubo la primera consecuencia, un incendio en la planta nuclear más grande de Europa. La escalada de violencia deja al menos unos 7.000 muertos y ha obligado a más de 1 millón de personas a dejar Ucrania. Podría convertirse esta en una de las peores olas de refugiados de la historia. Mientras, otros ciudadanos ucranianos se preparan para enfrentar a los rusos, arman barricadas y bombas Molotov. Los ataques a Ucrania siguen y las acciones para asfixiar a Rusia también se incrementan. Al menos 30 países suspendieron los vuelos con Rusia y se prohibieron las transmisiones de los canales estatales rusos. Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá excluyeron a determinados bancos rusos del sistema financiero SWIFT, que sirve para los pagos para miles de entidades. También hay sanciones personales a funcionarios y empresarios rusos que les han congelado sus bienes y dinero, incluido Vladimir Putin. También Alemania suspendió el permiso para la apertura del gasoducto Nord Stream 2. En lo deportivo hay más sanciones. La FIFA y la UEFA suspendieron a los equipos de sus competencias. Lo mismo en otros deportes como la Fórmula 1 y patinaje. Pero las amenazas siguen. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que una tercera guerra mundial que involucre a la OTAN y Rusia sería nuclear. Al interior del territorio ruso también se sienten estragos de este conflicto bélico. La información sobre los ataques es limitada y se prohibió el uso de Twitter y Facebook en todo el territorio. Quienes se atreven a protestar viven agresiones y son detenidos. Además, se están quedando sin dinero, en un país que su moneda se ha devaluado en un 30% respecto al dólar. Para iniciar el debate, las preguntas son: ¿hasta cuándo pueden bloquear a Rusia y hasta dónde es capaz de llegar Putin? Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por ese informe de cómo está la situación en este momento en el mundo. Y empezamos este debate con Catalina Barreiro. Para hacerle una primera pregunta puntual, Catalina, buenos días. ¿Cómo podríamos nosotros evaluar este primer cese al fuego temporal que han acordado Ucrania y Rusia? ¿Podría ser como el inicio del desescalamiento de la guerra? Bueno, creo que hemos expectado durante estas semanas con mucha esperanza el ver algún camino a través del cual podríamos pensar que puede volver a haber una Ucrania soberana, autónoma, sin la presencia rusa. Esto de todas maneras no coincide con las actividades que ha tenido Putin e inclusive con el despliegue justamente también de sus fuerzas militares. A pesar del cese, lo que estamos viendo es que no ha existido un final del tema de la fuerza militar que ocupa Ucrania. Claro. Es importante, pero, entender algo: las estrategias de negociación también y las estrategias militares también contemplan en ocasiones espacios que dan mensajes de posible aliento, y creo que es lo que estamos viendo.
hay una cosa que es importante mirar. Este cese al fuego nos ha permitido ver posibilidades de que la población civil salga de Ucrania. Ya. La misma respuesta que tiene la Unión Europea en este momento nos hace pensar que también el escenario de una solución próxima no existe. El hecho de que la Unión Europea dice que puede recibir a los ucranianos, que inclusive van a tener la oportunidad de trabajar en la Unión Europea, de que les pueden dar oportunidad durante un año, nos hace ver que el conflicto comienza recién a tener una precedencia más allá de Ucrania. Entonces habría que ver cómo termina este primer Así giro es. que ha dado la guerra en estos días. Ahora bien, Catalina, Rusia libra una guerra militar en Ucrania y Occidente le ha hecho una guerra económica. ¿Cómo estamos sopesando estas dos formas de agresión entre estos dos bloques hegemónicos? Bueno, las dos estrategias son estrategias de poder. En primer lugar, el despliegue de poder de Rusia obviamente está en términos militares con una simetría clara sobre Ucrania y con un recelo lógico de la OTAN y de Europa, que son sus vecinos geográficos lógicos. Lo que sí ha pasado es una clara y firme posición de los Estados Unidos frente a lo que significa desmontar también las capacidades financieras de Rusia. ¿En qué medida podemos ver estas implicaciones? Tenemos que ver que el modelo comercial global está basado en el dólar, en un dólar que ha venido devaluándose prácticamente en la última década. También los Estados Unidos están rescatando la preeminencia del modelo global. ¿Y esta guerra le sirve a los Estados Unidos como para fortalecerse? Por supuesto, sobre todo lo que genera más que todavía no sabemos si se va a fortalecer, pero lo que le genera es la capacidad de un espejo. O sea, si yo logro tener un control financiero sobre la posible expansión rusa, que a la final podría ser también la expansión china, yo podría seguir controlando el mercado con mi patrón dólar, que es el que me ha dado fortaleza desde los años 50. Bien, y hacemos contacto este momento con José Javier Orellana. Muy buenos días. La semana pasada, el panelista Rodolfo Azar decía que Putin económicamente no está en capacidad de resistir una guerra en Ucrania de estas dimensiones por mucho tiempo. Y yo me pregunto entonces si es que el mundo está en capacidad de resistir económicamente una guerra de esta magnitud con un enemigo tan grande como Rusia. Buenos días, Carlos, buenos días a los contertulios, buenos días al público. Mira, principalmente Rusia puede resistir. Ha habido países que han estado con sanciones muy fuertes, como Irán, y han resistido por muchísimo tiempo. El tema aquí es cuánto puede la población rusa soportar lo que es básicamente una reducción en su estándar de vida, porque básicamente el rublo ha caído más del 30%, lo que implica que todos los productos importados son mucho más caros, tiene problemas para pagos porque no está en SWIFT, la mitad de las reservas internacionales del Banco Central ruso no tiene acceso a ellas porque están en países del G7. Entonces es una situación que puede extenderse por más tiempo, pero al mismo tiempo estás perjudicando a tu población. Ahí viene un tema más político, interno a José Javier, cómo se sitúa Putin dentro de Rusia. Sí, eso lo vamos a hablar, pero yo quiero ahorita que me explique una cosa. ¿Se podría decir que este es el mayor bloqueo económico de la historia a un país? ¿Podríamos primero empezar así explicándole a la gente? A ver, el bloqueo en cantidades numéricas sí, porque se ha bloqueado a Rusia de acceso a sus reservas internacionales de Banco Central, pero al mismo tiempo se ha hecho el bloqueo del SWIFT, pero el bloqueo del SWIFT no cubre lo que es energía, o sea, no cubre los pagos por petróleo o gas, que es un gran porcentaje de las exportaciones rusas al mundo. Entonces, sí, en cantidad, claro, es muy grande. Esto es una táctica económica sin parangón, ¿no? En la historia de la humanidad. No hay transporte aéreo, no hay transporte marítimo. José Javier. Los navieras han dicho que no van a ir a Rusia. Sí. Ahora, otra cosa adicional, y decíamos tal vez la semana pasada que el embargo económico a Rusia podría preocuparle a Putin, pero más bien parece que ha levantado más la furia de ese presidente. ¿Qué opina usted? ¿Es también desproporcionada la reacción de Occidente de no meterse militarmente, pero sí tratar de asfixiarle financieramente? A ver, primero no está comprometido Occidente militarmente en soldados en tierra, pero sí está pasando armas a Ucrania. Ya lo dijo Alemania, lo dijo Suecia, o algunos países lo han dicho, ¿no? Que van a pasar medidas antitanques, etcétera.
El problema es, claro, las democracias, no ha habido guerras entre democracias libres, ¿no? Esto es un modelo que estamos regresando a un evento que no había sucedido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, salvo por lo que sucedió en Yugoslavia, ¿no? Pero este es el tipo de sanciones que puede dar Occidente. Occidente no va a ir a una guerra contra Rusia, porque esa sería la última guerra que pelearíamos en la humanidad. Bien, gracias José Javier. Y vamos con el tocayo, con José Emilio Vázquez. Buenos días. ¿Y a Putin se le fue de las manos el conflicto? Buenos días, Carlos. Un saludo, Catalina, José Javier. Creo que sí, sin duda Putin estaba preparado para unas sanciones económicas. Putin desde el 2014 y la invasión en Crimea, él preparó ya una macroeconomía, sobre todo para sanciones que se vinieron, sobre todo al sistema financiero ruso. Por eso se han desarrollado distintos sistemas de comunicación para transferencias financieras como SWIFT, alternos que se hacen con China, o hay otros que se hacen con algunas empresas de Medio Oriente. Creo yo también que es importante tomar en cuenta que el impacto económico no solamente va a ir a la macroeconomía de Rusia ni a Putin como tal, sino a la gente que vive en Rusia. Y esto es un punto importante. Es lo que decía José Javier hace un momento, ¿no? La gente ya no puede acceder al metro porque no tiene las plataformas o los medios de pago electrónicos para poder hacerlo. Cada vez va a haber más desabastecidos sus supermercados. No va a poder hacer transferencias al exterior ni recibir transferencias del exterior porque 5 de los bancos más grandes que capitalizan, diría yo, el 60-70% de todos los activos bancarios de Rusia están bloqueados por SWIFT. La gente cada vez va a sentir esa incomodidad que, ligado al tema político dentro de Rusia, va a inclinar la balanza hacia una crítica, hacia, creo yo, no podría decir desestabilización, pero crítica al gobierno de Putin. Se puede debilitar internamente Putin. Por supuesto, y esa es la estrategia geoeconómica. La geoeconomía, un concepto bastante nuevo para que entienda la ciudadanía, es básicamente este tipo de estrategias económicas, guerra económica que decíamos, para poder defender la identidad nacional. Pero hay una cosa que a mí me preocupa. En teoría nos vendieron la idea de que el embargo y la asfixia económica a Rusia era la forma de evitarle que él siga con la guerra o que asfixie el conflicto. Pero no puede ser que más bien le genere una histeria colectiva al gobierno de Putin y más bien se vayan ya con una cosa un poco más nuclear, una tercera guerra mundial, no sé, siendo apocalípticos o no. Lo que a mí me preocupa es, sin duda, a ver, como decía, el impacto de la guerra económica estará, más bien dicho, las decisiones económicas como sanciones son para defender los valores nacionales de los países de Occidente y, por supuesto, a los valores de Occidente, democracia, derecho internacional, entre otros, ¿sí? Que todos creo deberíamos defenderlos. Más que una escalada, una ira colectiva de Putin, creo yo que va a generar mayores lazos comerciales entre Rusia y otras partes del mundo para que sean más dependientes de esta economía y las sanciones golpeen menos. Bien, vamos a seguir hablando de estos temas de geoeconomía aquí en Políticamente Correcto luego del corte comercial. Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de este análisis, el impacto económico de la guerra. Siga con la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto. José Emilio Vázquez, a ver, tú dices que esta guerra, en cierta manera, es una guerra ya de tinte económico, es decir, defender unos patrones de Occidente frente a unos patrones de Rusia, ¿no es cierto? Y de China como los otros polos de hegemonía en el mundo, ¿verdad? Bueno, yo creo que el tema económico siempre está atravesado por... Ya, pero en este caso... En este caso específico veamos como un cuerpo humano, ¿sí? Como un cuerpo humano que está con su cerebro. Uno altera una parte del cerebro y va a tener consecuencias directamente en varias partes del cuerpo. La alteración en este caso son las sanciones económicas que pone Estados Unidos a Rusia, que a mi parecer van a poder sostenerse en los próximos 2 años. ¿Y por qué digo esto? Rusia tiene casi 630.000 millones de dólares en reserva. No está muy claro todavía las sanciones económicas. Se van a limitar, José Javier dice que la mitad de esas podrían estar. El uso de la mitad para no usarlas con su Banco Central. Pero así estén limitadas, la mitad podrá Rusia todavía comprar un año, de acuerdo al balance de importaciones de Rusia, podrá comprar al menos un año, podrá importar al menos un año productos de todo el mundo. Entonces, durante un año podrá salvarse. Lo mismo con el sistema de comunicaciones. Y aquí hay un elemento que yo quisiera meter, aquí, es China. China, el gran ganador del capitalismo de los últimos 20 años, por supuesto, no es Estados Unidos, es China, que dobló la producción. Sí ve un poco esto con cautela. A China no le conviene que cambie un sistema de producción del cual ha sido un ganador
como país. Entonces, por eso creo yo también con cautela estará viendo qué es lo que sucede y mostrará, creo yo, ante estas sanciones económicas, no me atrevo a decir el apoyo, pero creo que las validará en muchos casos. Ahora, ¿y por qué desde esta visión económica podemos interpretar, por ejemplo, que países como Suiza y Finlandia hayan roto su posición de neutralidad, que eso preocupó a todo el mundo y llamó la atención? Me parece que eso va más allá de lo económico, ¿sí? Me parece que eso va por lo político. Aquí hay varios elementos. Eso sí es político. Me parece que va por lo político. Suiza ha tenido una mala fama últimamente por el tema de la plata que existe de amigos de Putin, De oligarcas alcahuetear a un rusos, montón de alcahuetear a gente. gente que tiene dinero, Ya. que no sabemos de dónde viene y tenerlo ahí. Creo que una de las formas más efectivas, como se habla en varias de las universidades de Estados Unidos, es limitar el acceso a estos oligarcas Bien. rusos, amigos de Putin, a sus grandes fortunas en este tipo de centros Ahora, financieros. Catalina Barreiro, entonces no se le puede desmerecer la posibilidad de que Rusia aguante o resista económicamente la guerra. Yo creo que hay una cosa que hay que partir. Todo este sistema SWIFT, el sistema, por ejemplo, del Gafi, el sistema de controles financieros son preeminentes en Occidente. Esto quiere decir que nuestras economías, tanto desde Estados Unidos, América Latina, no todos los países de América Latina, y también Europa, están entrelazados en estos sistemas de control. Eso no quiere decir que la economía rusa, que no en todos está, sí en el SWIFT, está exenta de pensar que si no está en esto, no puede resistir. Claro que puede resistir. En primer lugar, Rusia se considera, no se tiene cuantificado, pero tiene grandes reservas en oro, al igual que China, por una parte. Ya. Por otra, José Javier mismo lo decía, los ingresos que tiene Rusia no solamente se dan en el sistema financiero. Claro que además el sistema financiero ruso muchas veces ha sido cuestionado de una economía ilegal, que también estaríamos atacando y estaríamos un poco hablando algo que para Occidente, para la mayoría de Occidente, el tema de la economía ilegal está vinculada con el crimen organizado. Pero sí tienen una capacidad, por ejemplo, de gas y petróleo, que sigue siendo importante. Y por otra parte, también tendríamos que mirar que en el caso que ya ha pasado, en el caso de un tema de liquidez de Rusia, está pidiendo ya una capacidad a China. Inclusive también parte de este eje también es Irán. O sea, hay varios otros países con grandes capacidades monetarias y de liquidez también que podrían sostenerle a Rusia. ¿Cuál es el tema? Pero China sobre todo, ¿no es cierto? China sobre todo. Así pero China haya jugado un poco a Sí. favorecer a Ucrania, a hacerse de lado de ellos. Exacto. ¿Es impredecible China? No, China no es impredecible. Yo creo que China está jugando el papel de este ente, de este actor en este escenario internacional, que va a ser el articulador de las negociaciones. ¿Por qué? Porque China también en su juego geopolítico, como decía José Emilio, no le interesa cambiar el patrón dólar porque él ha podido ser el ganador, pero también tiene otro conflicto que es Taiwán. Entonces, en este mapa no podríamos estar exentos, si bien el tema financiero es importante, pero sobre todo es importante para los Estados Unidos y para su capacidad de control en el sistema, pero no podríamos estar al margen de considerar que China por sí misma le interesa también capitalizar una visión articuladora de negociador en este conflicto. Por ejemplo, del mapa. Catalina, si Estados Unidos juega mal sus papeles, un poco se le va de las manos también esta estrategia, quien va a capitalizar es directamente China. Correcto. Además, debemos mirar que el proceso económico interno de los Estados Unidos está pasando por una inflación muy complicada Exactamente. que no se había visto antes y que obviamente con el precio y la subida del petróleo también va a afectar a su economía de la mayoría. O sea, estos procesos de inflación no está tanto en los oligarcas ni Putin, está en el pueblo. E igual le pasa en los Estados Unidos. Estados Unidos sí necesita en este momento volver a tener una corrección en el mercado, volver a tener un tema de un dólar importante y de un control financiero que estuvo ya capitalizado en otro lado. José Javier Orellana, y si, como nos ha dicho José Emilio Vázquez, Rusia podría resistir hasta 2 años de un conflicto o de unas sanciones como las que hemos visto, ¿qué puede pasar con el resto de la economía global? ¿Usted cree que este conflicto, si es que se permanece los próximos meses, va a afectar a la Unión Europea, a Estados Unidos directamente? No, ya afectó. Los pronósticos de crecimiento de la economía global ya se han reducido en 1%. El mismo NBR en Estados Unidos, que es básicamente el National Bureau of Economic Research,
disculpen si me equivoqué en el acrónimo, también ya rebajó el crecimiento de Estados Unidos, las expectativas de crecimiento para este año. Además que, a ver, tenemos que considerar algo. Estamos hablando del tercer productor de crudo en el mundo, segundo en exportaciones, tercero en producción. Rusia exporta 9.7 millones de barriles de crudo. Pero en ese sentido... No es algo menor en un mundo que consume 100 millones de barriles de crudo diario. Claro. Y eso, atado con la recuperación lenta que veníamos de la pandemia, le termina haciendo un grave daño al país, ¿no, José Javier? No solo eso, a ver, pensemos más allá de Rusia, pensemos en el mundo entero. Como Catalina bien indicaba, estamos en un proceso inflacionario bastante grande, tanto en China, Estados Unidos, Alemania. Aquí se siente menos porque hemos crecido menos, no hemos tenido un regreso muy brusco de la caída de 8% del año 2020. Pero realmente en países que ya han recuperado esa caída, se siente la inflación. Estamos hablando de niveles de 7, 8. ¿Por qué? Porque al final del día la inflación es un fenómeno monetario. Aquí como el consumo estaba hasta finales del 2021 recuperándose, ya en enero ya tuvimos 2.59 de inflación y ahora nos va a llegar inflación importada. Pero en cambio nos llega un dólar barato también. Inflación y importado. A ver, pero sí, el dólar devaluado es que sí nos ayuda. A ver, pero es que depende. El dólar se ha incrementado en valor contra el euro, por ejemplo. Ya. Pero una inflación en Estados Unidos... Bueno, a ver, es que depende. A ver, tienes inflación por el tema de los commodities. Por ejemplo, el precio del trigo ha subido muchísimo, el del maíz, del acero, del aluminio, fertilizantes. Rusia y Ucrania es un gran sector productor, aceites, sea de palma, de girasol especialmente, en esa zona del mundo. Entonces, se viene un golpe inflacionario muy fuerte y como bien indicaban mis contertulios, esto siempre afecta al hombre de la calle. En cualquier país, ¿no? Sea Rusia, sea Estados Unidos. Son los pobres que últimamente sufren lo peor de la inflación. Bien, José Javier, hablemos entonces de la economía doméstica y de cómo le va a afectar a Ecuador esta crisis aquí en Políticamente Correcto luego del corte comercial. Vamos a una pausa y al volver seguimos hablando del impacto económico de la guerra y las consecuencias que tendrá que enfrentar Ecuador. A medida que pasan los días, la invasión de Rusia a Ucrania no solo deja una estela de consecuencias políticas en el mundo. El panorama económico también se complica y en Ecuador se sentirán algunas consecuencias. Partamos de lo que siempre ocurre. La guerra desatada por Vladimir Putin disparó el precio del petróleo. El gobierno ecuatoriano había calculado para este 2022 un barril de $59 y ahora el precio referencial del WTI roza los 110. Es decir, Ecuador recibe un 86% más de ingresos de este sector, pues tenemos el mejor precio del crudo de la década. En cambio, la preocupación viene del sector no petrolero. Nuestro intercambio comercial con Rusia fue de unos 1.500 millones de dólares con una balanza comercial a nuestro favor. En el 2021 a este país le vendimos 1.000 millones de dólares y le compramos 468 millones. Y hablando de productos, lo que más nos compra Rusia es banano, con ventas por 699 millones de dólares y un crecimiento del 4%. Rusia, después de la Unión Europea, es el principal destino para esta fruta. Luego viene nuestro camarón, del que Rusia es nuestro cuarto destino con 142 millones de dólares en venta y un magnífico crecimiento en exportaciones que el año pasado llegó al 82%. Finalmente están las flores. Y aunque Rusia, después de Estados Unidos y la Unión Europea, es nuestro tercer mercado, en este 2021 se vendieron 99 millones, pero con una caída en exportaciones del 13%. Compilando todos esos datos y partiendo de esos 1.000 millones de dólares en exportaciones ecuatorianas a Rusia, podemos decir que después de Estados Unidos, la Unión Europea y China, ese país es nuestro cuarto socio comercial, superando en ventas a la vecina Colombia. El problema está en que si la guerra con Ucrania se convierte en un conflicto global, todo el mercado de exportaciones ecuatorianas no petroleras, que superan los 18.000 millones de dólares anuales y generan 1.5 millones de empleos en el Ecuador, está bajo una preocupante amenaza en caso de instalarse una gran recesión. Carlos, continúas con el debate económico de la guerra. Bien, José Javier Orellana, hagamos un poco de suma. Se supondría que ahorita Ecuador está más o menos
recibiendo cada día unos 25 millones de dólares adicionales por este incremento del precio del petróleo, que a un mes serían como 750 millones, y si supondríamos que durante un año se va a mantener este precio alto, Ecuador recibiría casi unos 7.000, 8.000 millones de dólares extras por ingreso petrolero. ¿Qué debe hacer el Ecuador frente a esa realidad? A ver, primero reajustemos un poquito las cifras, ¿no? Ecuador exporta alrededor de 137 millones, 130 millones de barriles de petróleo al año. El presupuesto estaba en 59.20 centavos, entonces digamos que el promedio sea 20 dólares más. De ahí partiría el incremento, pero esos dineros primero irían a Petroecuador y habría que pagar las deudas que tiene Petroecuador, ¿no? Porque tiene atrasos, etcétera. Y acuérdate que ha habido los problemas de infraestructura, etcétera. Algún monto irá hacia la inversión petrolera y de allí hay que dividirlo entre lo que va a los GATS y aquello que va al gobierno central, a la cuenta T. Más o menos yo estoy estimando, asumiendo un precio promedio del crudo, canasta Ecuador, de unos 85 dólares y basado con lo que ocurrió en el 2014, que más o menos era el mismo precio de petróleo, que podría haber unos ingresos adicionales al fisco de unos 1.500 millones de dólares, ¿no? Ese sería el ingreso por petróleo adicional. O sea, eso sería lo que le queda, lo que va, lo neto ya. O sea, todo lo que ya se claro, iría para pagar deudas y acomodar Petroecuador y pagar todos los acreedores, al fisco le quedarían 1.500 millones más de dinero. Y subsidios. Ok. E incrementos en el subsidio. Acuérdate que hay unos 1.500 claro, millones de galones de diésel y 1.100 millones de galones de eco y extra, que ese precio se está incrementando ya en el mercado internacional también, ya. porque sigue una curva, un porcentaje ahora, por José encima Javier, del precio del crudo. Ahora, pero ya le están presionando al presidente Lasso, muchos stakeholders en el país, a decir, bueno, entonces empieza a construir carreteras, hospitales y empieza a hacer la gran obra que supuestamente hizo Correa con petróleo de $100. Entonces, ¿qué tiene que responderle Lasso al país con un precio de esta magnitud y con todas las restas que usted acaba de hacer en este cálculo? A ver, el país originalmente presupuestaba que iba a salir a emitir al mercado de capitales este primer trimestre unos 1.000 a 2.000 millones de dólares para el financiamiento. Eso probablemente ya no existe, esa necesidad. Entonces, podría haber quizás conseguir un poco más de financiamiento internacional y redirigir parte de estos ingresos extraordinarios hacia los 3 sectores más afectados en la pandemia. Tienes salud, educación, las fuerzas de seguridad, ¿no? No podemos tener un país sin cumplir las 3 metas fundamentales de lo que es un Estado. Y ahora también que habría que considerar medidas de apoyo a sectores exportadores que van a sufrir. O sea, el caso del banano para esa zona del mundo va a ser bastante complicado, porque no va a ser fácil relocalizar muchas de esas exportaciones. José, vamos a hablar de los Entonces, productos. esa sería mi prioridad como país, el empleo en Ecuador y contener la inflación, que también va a ser un tema bastante complicado. Ok, hablemos de esos temas de no petroleros más adelante, pero ¿cuánto tiempo puede durar este buen precio de petróleo a nivel mundial, José Javier? ¿Es mucho? ¿La OPEP va a tener que poner un freno ahí? ¿Se acaba la guerra la próxima semana con un tema hipotético y con eso cae nuevamente el precio? ¿Qué va a pasar ahí? A ver, la OPEP ya dijo que ellos iban a incrementar los 400.000 barriles que habían presupuestado subir de producción. En la OPEP solo hay 2 países con capacidad de extraproducción, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes. Ninguno de los 2 está muy predispuesto a incrementar su producción. La otra opción, que es los campos de esquisto en Estados Unidos, todavía no están considerados entrar al mercado. O sea, aún con este precio del crudo tan alto, no están incrementándose más allá de quizás 500.000, 1 millón de barriles de producción en Estados Unidos. Aquí una incógnita es Irán, el acuerdo con Irán. Si hay un acuerdo con Irán entre Estados Unidos e Irán en estos días, probablemente ingresen 500.000 a 1,5 millones más de barriles, que ayudarían a reducir la tensión que hay en el mercado. Sí, en suma, José Javier, entonces vamos a tener algunos meses de un precio de petróleo alto todavía para el Ecuador. No, yo creo que todo el 2022 vamos a tener precios por encima de $80. Ah, ya, interesante. Y probablemente parte del 2023. Bueno, o sea, a ver, cuando tú me dices altos, ¿estamos hablando por encima de 100 o por encima de 80? Por encima de la proforma del 2022. Ah, no, eso está garantizado. O sea, esa proforma fue extremadamente conservadora. Desde el año pasado se sabía que Colombia presupuestó en $70. Ya, bien, gracias José Javier. José Milo Vázquez, en cambio vemos que por el otro lado
Ecuador va a perder al menos los $1.000 millones que exporta anualmente a Rusia, ¿no? Por supuesto. A ver. Y solo para darle un contexto, ese dinero que puede ser mucho menor al que recibe Ecuador en petróleo es dinero directo porque es de empresas privadas, de exportadores y de mano de obra, y eso es lo preocupante. Me parece importante hacer este contrapeso. Es interesante hablar del precio del petróleo y sin duda quienes no conocen a profundidad sobre economía se emocionarán porque entienden que la economía ecuatoriana depende del petróleo. Pero no es tanto así, más aún si vivimos en este conflicto que tiene a uno de nuestros socios comerciales con sanciones económicas bastante fuertes, que no va a tener limitaciones para comprarnos productos, sí, pero económicas no, pero sí logísticas para poder comprar nuestros productos, y esto es el sistema de transferencias, la comunicación de transferencias financieras que ya hablamos, código SWIFT. Por ejemplo, por más complicada que esté la economía interna en Rusia, ¿sí van a demandar, por ejemplo, un banano, una flor o el camarón? No en la misma manera en la que estaban pero haciendo, lo van a seguir por supuesto. haciendo. Creo yo que, pongámonos en los pies de alguna persona de clase media en Rusia, el camarón seguramente será un bien que no comen todos los días, que será demandado una vez a la semana y ahora va a ser demandado 2, 3 veces, quizás una vez al mes. Lo mismo, bueno, con el banano. No sé. Pero el banano yo creo que aguantaría más porque es un tema de nutrición. A nivel de consumo creo yo que puede sostenerse todavía. Sin duda va a reducirse, pero se puede sostener. El tema logístico a mí me preocupa porque no sabemos, estamos en un conflicto y no sabemos, no tenemos certidumbre de lo que va a pasar. Y en ese sentido creo yo que es importante que el gobierno pueda tener conversaciones directas, una alianza, una estrategia entre el sector privado, sobre todo exportadores, importadores también, porque recordemos que con el precio del petróleo alto, los derivados de petróleo también van a ser más caros para el Ecuador y eso también hay que poner en la balanza del otro lado, ¿no es cierto? Bajo la lógica que ha estado teniendo el gobierno, bueno, desde el gobierno de Moreno y este gobierno de empezar a restarle el subsidio a los combustibles y ahora está congelado el precio, a lo mejor le va a tocar al gobierno volver a aumentar el precio de la gasolina extra y diésel, por ejemplo. Creería que podría ser una de las estrategias. Sin duda tiene que hablarse esto, creo yo, con el sector privado. No sabemos cuál va a ser el impacto en los derivados. A mi juicio va a ser importante. No sé si estoy de acuerdo en creer que el precio del petróleo se va a mantener. Sin duda, con José Javier estoy de acuerdo que va a superar el valor conservador que se puso en la proforma, pero no sé si es que va a tener una estabilidad. Yo creo que va a tener bastante volatilidad, una volatilidad similar a la que vivimos en el 2020 cuando bajó a cero. Perfecto. Y todos pensábamos que nos íbamos a fregar. Se acababa la era petrolera. Sí. Solo para terminar esta idea de las alianzas público-privadas, creo que es importante entender que estamos en un conflicto, en una guerra, y no sabemos lo que va a pasar. Turquía está por cerrar, ya ha cerrado a buques de guerra. Pero hablemos de eso en el siguiente bloque, porque si no me pierdo la idea. Y esta idea, Catalina Barreiros, por el lado de bypassear estos famosos temas del SWIFT. Ecuador quizás no quiera o no tenga por qué alinearse necesariamente a todo este bloqueo financiero con Rusia. ¿Hay forma de que este intercambio de productos y por tanto de divisas se dé por fuera de estos mecanismos que Occidente le ha censurado? Lo más probable que pasa, ¿no?, que esta es lo fantástico, si se quiere, de este modelo globalizado, es que siempre hay terceras vías. Cuando se habla de terceras vías, que ya pasó en algún momento en la misma China con Vietnam, donde usted desde Vietnam puede hacer una serie de características comerciales, financieras, que a China no lo puede hacer directamente. Muy probablemente Rusia busque una salida por una tercera vía. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor Ecuador va a tener un destino distinto de exportación, pero que a la final terminará en Rusia. ¿Y nuestros productos vale la pena y son apetecidos para que hagamos esa triangulación? Creo que en realidad el tema del banano es prioritario. Probablemente banano, camarón también. Creo que el tema de las flores inclusive se ha ido reduciendo. Son bellísimas nuestras flores, pero podemos prescindir de las rosas en la guerra. Pero probablemente la comida es importante. Ahora, en el caso del Ecuador, para sí prescindir de cualquiera de los productos es un impacto directo. Totalmente. Y por otra parte, creo que hay un tema que no hemos dicho todavía, y es que la inflación interna nuestra nos va a venir justamente porque nosotros tenemos una gasolina que flota, y flota con el mercado internacional. Y evidentemente, si el mercado sube el galón, internamente todo va a subir. Catalina, hay que preocuparse por la inflación. Otros analistas han dicho que todavía es muy baja, o sea, 2%, 2,50% en todo un año no es mucho.
El problema nuestro del Ecuador es que no solo tenemos inflación ahora que va a venir, como decía José Javier, importada, es importada por esto, importada porque hay una flotación con el mercado internacional de nuestra gasolina, que es el que nos brinda el transporte se incrementa. Pero nosotros tenemos una crisis, nosotros no somos el único país, pero una crisis que enfrenta desempleo. Claro. Y el desempleo sí hay que preocuparse. Desempleo con inflación son menos capacidades y accesos a cualquier Hablemos cosa. de eso, Leo. Sí. Okay. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto también está en vivo en ecuavisa.com y nos puede seguir en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y volvemos con más de este debate aquí en Ecuavisa. Bien, seguimos el debate en Políticamente Correcto. Catalina Barreiro, Ecuador tiene que empezar ya a tejer una estrategia económica frente a este conflicto mundial, independientemente de cómo vayan terminando las cosas en un país tan lejano como Ucrania. Pero por supuesto, ¿Ya? en realidad, más allá de nuestro destino con Rusia y como no sabemos los plazos de negociación, ni tampoco sabemos las consecuencias de la misma, el hecho de que estemos en una posibilidad de un conflicto que pueda generar otras consecuencias, nos permite mirar en primer lugar nuevos destinos o, como decía, unas triangulaciones que nos permitan seguir accediendo al mercado en los volúmenes que podamos colocar, por una parte. Pero por otra, creo que es más importante inclusive mirar cuál va a ser el mismo papel de la China. La China es ahora nuestro segundo socio comercial. Y nuestro segundo socio comercial, de tener una posición cualquiera que sea esta, podría sí en este sentido ser un impacto directo a lo que significa las exportaciones del Ecuador, tradicionales y no tradicionales. O sea, ¿le conviene entonces a Ecuador cerrar más pronto el acuerdo de libre comercio con China, por ejemplo? Por supuesto, por supuesto. O sea, el hecho de este acuerdo de libre comercio nos permite tener un destino que además también nos podría triangular de alguna manera accesos a otro tipo de mercados. Y como digo, el valor no tanto es sobre nuestro cuarto socio comercial, que es Rusia, sino sobre nuestro segundo, que es China. Y obviamente seguir fortaleciendo el mercado que tradicionalmente ha sido nuestro primero, que son los Estados Unidos. Pero esto significa que el Ecuador tiene que tener una estrategia hasta cierto punto de una neutralidad comercial, no política, porque yo creo que el Ecuador tiene la claro, eso no se entiende. ¿Cómo condenamos, pero a la vez queremos venderle a Rusia por eso, 1.000 millones? Entonces, exactamente, o sea, creo que el Ecuador tiene una tradición, y en este momento aún más, una tradición de transparencia, democracia, un tema de autonomías de los estados, pero esto no quiere decir que no miremos que tenemos una necesidad comercial de sobrevivencia. O sea, sí hace bien Ecuador en condenar, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania, como lo ha hecho Suiza, lo ha hecho Finlandia, lo ha hecho China, ¿no es cierto? Exactamente, es totalmente legítimo, y además ha sido la posición del Ecuador tradicional. Porque además nosotros también somos un país pequeño, nunca estamos libres de que nos pase algo. También, entonces tenemos una historia que nos corresponde. Perfecto. José Javier Orellana, entonces, ¿es el momento de apretar el acelerador en cuanto a la consecución de acuerdos comerciales con Estados Unidos, con Alianza del Pacífico, con China, que ya nos había adelantado Catalina hace un momento? Bueno, en algún momento hasta conversamos con la Federación Rusa de hacer un acuerdo comercial con ellos, porque tenemos un superávit comercial con ellos. Mira, la coyuntura nos favorece porque a mediados de año podríamos estar sentándonos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es una posición bastante dentro de los asientos rotativos. Entonces es una oportunidad bastante importante. Yo totalmente de acuerdo de que deberíamos hacer los acuerdos comerciales solventando aquellos problemas con plazos de 10, 15 años que sean necesarios hasta para reducir el peso de la inflación. Porque al final del día el acuerdo con la Comunidad Europea ha sido un excelente para ambas partes. Si entran otros mercados, sea Corea del Sur, que ya se van a retomar esas negociaciones, y con los cuales nuestros productos tienen aranceles muy altos, sea China, sea México, sean otros países, siempre va a ser un beneficio para el consumidor, que eso nos va a ayudar. Ahora, al mismo tiempo hay que proteger las industrias locales, ¿no?
Eso Claro. también es muy importante y en eso hay que pedir esos plazos de 10, 15 Ahora, años, como de hecho todos José los países. Javier, Ya es un camino que en creo este- Perú y Colombia. En este contexto internacional llega muy tarde la ley de inversiones que está tramitando el presidente Correa en la Asamblea. Pregunto esto porque lo que queremos es que inversión extranjera venga al país, pero el mundo va a estar en condiciones de darle un influjo de 30.000 millones de dólares de inversión extranjera como planteó el presidente Lasso, o como es el sueño de él. A ver, lo que pasa es que tenemos que poner todo en perspectiva, ¿no? La Unión Europea es 35% de la economía global. Estados Unidos un 20-22%, China un 17%, Rusia un 2%. Nosotros somos 0.1%. O sea, en inversión global, 30.000 millones en 4 años es básicamente 0.03% en 4 años. No es una cantidad tan grande realmente de dinero. Ahora, el problema es que nunca hemos sido capaces de atraer esos montos de inversión. Y ahora en un Creo que la contexto, inversión más alta fue con el OCP. pero un contexto de desaceleración mundial, como hemos visto a lo largo del programa por este conflicto, ¿se vuelve más complicado todavía? A ver, hay dos sectores que, a ver, el sector petrolero debería ser atractivo. El sector minero es interesante porque tanto el oro está subiendo y el cobre es un metal quintesencial para la transformación hacia la electrificación de la producción y el transporte global. O sea, el cobre, tú necesitas cientos de libras de cobre para una casa, para un coche, mientras más eléctrico el coche, más cobre, y esos son los dos sectores de minería importantes. O sea, es importante de ese sector donde nos va a ayudar. Se habla ya de un superciclo de los commodities, ¿no? Ahora, el problema es que esos sectores estratégicos no generan tanto empleo. Exacto. Son sectores que de alto intensivos en capital, pero por muy poca generación de empleo. Pero ya, por ejemplo, el oro está muy cerca de $2.000. Y este tema de triangulación también va a ayudar a que el precio del oro suba. Bien. Porque a Rusia le va a interesar comprar más oro. Perfecto. Gracias, José Javier. Entonces, ¿cómo hacemos para impedir que haya un deterioro a lo que José Javier Orellana nos está diciendo? Es decir, cuidado con perder el empleo. Catalina también lo dice. Con lo que sí podemos hacerlo bien, que es las exportaciones y la agricultura. Estoy de acuerdo en que estoy de acuerdo en que se debe fortalecer eso, pero por eso yo mencionaba que es importante que el gobierno tome acciones ya junto al sector productivo, específicamente con todas las cámaras de exportación y los gremios, dependiendo de cada uno de los productos y los más afectados, después de un estudio serio y un análisis que puede ser acompañado por la academia, por ejemplo. Es importante tener un comité de alertas. Pero, José, muchas veces nos van a decir, los exportadores siempre se quejan, siempre están quejándose que por la pandemia, que por lo de Rusia, supuesto. que por esto, que por el otro. Entonces, ¿cómo creer que en este momento sí necesitan un alivio? Y no solo se van a quejar, sino van a pedir temas de exenciones tributarias, como ya vi que han pedido el gremio de personas bananeros. Lo que yo creo que es importante determinar es un sistema de alerta temprana en la producción. Yo mencionaba, no podemos separar el tema del comercio internacional con el conflicto, es imposible. Iba a mencionar el tema de Turquía. Turquía ha cerrado ya el estrecho de Bósforo para que no pasen buques de guerra y muy posiblemente, si es que avanza el conflicto, tendrá o cerrará esto para los buques comerciales. ¿Qué hace Ecuador? Ecuador no solamente estaría limitado para exportar a Ucrania, a Rusia, sino a todos los países que están alrededor del Mar Negro. Que son 200 millones de dólares adicionales, casi, ¿no? 200, 300 millones de dólares. Y ese sistema de alertas tempranas creo yo que tienen que estar en el radar, en las estrategias del gobierno junto a los productores. Y ahí cobra sentido lo que nos decía Catalina, ¿no es cierto? O sea, triangular a través de un país tan importante como China. Sí. La triangulación es importante y, bueno, Catalina decía somos un país pequeño a nivel geopolítico. José Javier decía somos un país pequeño, menos, en realidad 0.3% de la economía global a nivel económico. Pero también José Javier dijo algo fundamental, y es que Ecuador podría ocupar un puesto importante por el que se peleen también algunas potencias dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En tiempos de conflicto, muchas resoluciones van a pasar por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Ecuador podría estar sentándose ahí. Pero podría, como ¿no? dijo José Javier, es lo más probable, sí, porque ahí con Honduras quizás la pelea, pero es lo más probable, se dice, o sea, desde la diplomacia. Tenemos que hacer una ofensiva diplomática para nosotros entrar ahí directamente ya. Por supuesto, y esto de buena fuente, y lo dijo de buena fuente, nos acercaría a China, porque obviamente China va a decir, ok, podemos negociar en los términos que ustedes quieran un acuerdo para cerrarlo en el 2022
Y eso va a encender las alarmas en Estados Unidos, en el Reino Unido, por supuesto, y en la misma Rusia, porque van a decir, ok, si les van a dar concesiones a Ecuador para firmar un acuerdo rápido, les van a pedir también que tengan una votación positiva dentro del Consejo de Seguridad y por ende nosotros también tenemos que ganarnos a Ecuador. Entonces ese papel pequeño que cumplimos en el mundo puede ser aprovechado de cierta manera. Entonces ahí tenemos algunas reflexiones. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. José Javier Orellana, ¿es políticamente correcto que Ecuador se preocupe por el impacto económico de la guerra de Rusia en Ucrania? Oh, claro que sí. Nos va a afectar muchísimo en algunos sectores, pero ante todo la preocupación como seres humanos debería ser que prevalezca los mejores ángeles de nuestra naturaleza y que nos ayuden a conducir hacia la paz. No debería haber este tipo de conflictos entre naciones. Eso creo que es lo primordial. José Emilio Vázquez. Es políticamente correcto condenar la invasión rusa en Ucrania a nivel de política exterior. También es políticamente correcto preparar un plan de contingencia a nivel comercial y de exportación, específicamente con los gremios exportadores. Y también es políticamente correcto preparar las condiciones macroeconómicas para la volatilidad de la economía global en los próximos años. Catalina Barreiro, ¿qué es lo políticamente correcto? Creo que es políticamente correcto mantener la posición que siempre ha tenido el Estado ecuatoriano frente a los derechos humanos, a la democracia y a la soberanía. Creo que es políticamente correcto pensar que el Ecuador también es un país que produce commodities y que probablemente esto nos puede significar una oportunidad a pesar de la debacle que el globo está sintiendo frente a la posibilidad de guerra y de escasez e inflación. Y bien, a la decepción política mundial que ha ocasionado la invasión de Rusia a Ucrania por la terquedad de su presidente, hay que lamentar y condenar el drama humanitario que ya afecta a más de 1 millón de personas, no solo de Ucrania, sino de varias partes del mundo, como nuestros ecuatorianos que debieron dejar atrás sus proyectos de vida. En todo caso, lo que está por analizarse es el impacto económico de este conflicto, y allí la situación de Ecuador se vuelve compleja. No podemos asegurar todavía que esta crisis vaya a abrir la puerta a un nuevo boom petrolero para el Ecuador. Y así supongamos que por ello a nuestro país le pueden generar hasta 700 millones de dólares extras mensuales u 8.000 millones de dólares durante un año si se mantiene altísimo el precio del petróleo, pues la economía privada, la economía de nuestras exportaciones, la que genera 1,5 millones de empleos, corre alto riesgo de contraerse. Es un hecho que el mercado ruso estará casi perdido si las sanciones mundiales van más allá del fin de las hostilidades. Pero también puede haber estragos en Europa y en Estados Unidos, bloques gigantes del comercio que aún deben superar todo el daño que causó esta pandemia. Es hora, por tanto, de que las élites políticas ecuatorianas dejen de jugar al bloqueo y a la inestabilidad y tracen una agenda común para hacer frente a este tipo de conflictos. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo. Siga con la señal de Ecuavisa.